tenemos ahora sí una nota con alguien que sabe, porque hasta ahora nos hemos divertido, la hemos pasado bien, pero tenemos que hablar con alguien que sabe realmente. Es periodista, es escritor, es investigador, productor argentino especializado en ovnis, en creencias extraordinarias, en fenómenos paranormales, cultura del misterio en general. Él es Alejandro Austinelli. ¿Cómo les va? Hola, Alejandro. ¿Qué pensará, están? no, Alejandro? Sí. De todo lo que estamos haciendo. Sí. Todo esto Sí. me lo estuve pasando bien. Bueno. Alejandro, vos sos editor del sitio factorelblog.com. Sí. Y estás también en la plataforma de YouTube de Clarín en el ciclo Misterios Inverso. Así es. Autor de Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina de 2009 y Argentina X. Tenés como un carrerón con todo esto, es espectacular. ¿Cuándo empezaste gracias. a investigar este tipo de cosas? Uf. Vos pensás, tengo 63 años Sí. y a los 9, 10 años ya estaba coleccionando recortes, archivando, empezando a armar mi primer álbum de X-Files. Claro. Y años después, ya en la época de la secundaria, empecé a salir a entrevistar a testigos. Así que yo supongo que tendría 14, 15 años cuando empecé a hacer las primeras entrevistas. Todavía no sabía que iba a terminar convertido en este que soy ahora. Lo hacías por hobby. Por supuesto, sí. ¿Cuál era sí. tu mayor fuente de conocimiento? Porque ahora cualquier pibe dice como agarras ni siquiera una computadora, un teléfono Sí. y ya entras a donde querés. Pero vos, ¿de dónde sacabas este tipo de información además? En aquella época es una buena pregunta, porque en aquella época la verdad es que la información no estaba tan disponible. Entonces por eso a lo mejor era importante salir a hablar con la gente, ese impulso de juntarse con otras personas que estaban en la misma, intercambiar correspondencia. Yo, no sé, tendría 18, 19 años y ya me carteaba con 14 personas de todo el mundo. Claro. Y bueno, me enviaban sus boletines, ahí me di cuenta que tenía que generar mi propio boletín, entonces con amigos creamos una publicación que intercambiábamos con otras personas que también lo hacían. Así fue como empecé a enterarme de lo que pasaba en el resto del mundo con respecto a esto, a darme cuenta que había una gran red de gente interesada, que en aquella época francamente era una pequeña red comparada con la que se formó con los años. Si comparamos el movimiento que había en aquellos años y lo que sucede en la actualidad es nada, o sea, por eso hoy en algunos sitios las publicaciones que nosotros hacíamos en los años 70, 80 son considerados como reliquias, cosas Claro. extravagantes, gemas, ¿no? Cuando, bueno, eran publicaciones que se hacían a pulmón, juntando información, muchas informaciones se repetían. ¿Te acordás pero- cuál fue el primer caso que te hizo decir, acá hay algo? Sí, claro, sí, a mí me sorprendió mucho en 1980, en junio de 1980, un hombre de campo en Uruguay había tenido una experiencia de encuentro con unos seres. Yo había viajado con un amigo, Alejandro Echenetti, a Uruguay. Íbamos con destino a La Aurora, que era al norte de Uruguay, una estancia donde había historias que después un poco se terminaron clonando en el Uritorco, pero antes del Uritorco estaba La Aurora. Y en el camino fuimos a una población que se llamaba Libertad, donde efectivamente el relato de este hombre contando su encuentro con dos seres medio angelicales, con un aspecto benevolente, pero con una cicatriz en la frente, lo dejó como muy, muy impactado él y a la esposa. Y además él mostraba una marca que tenía en la mano. Sí. Porque cuando intentó
alejar a estos seres que intentaron ingresar en la casa, los empujó. Mirá, hacía un montón que no recordaba esta historia, Wow. pero me había impresionado mucho. Con los años uno encuentra, obviamente, explicaciones más racionales de este tipo de eventos, pero en aquel momento ese relato a mí me produjo un impacto bastante duradero, al punto que, qué sé yo, como 20 años después, cuando me enteré que había una investigación que había hecho una organización uruguaya, CRIDOVNI, sobre este mismo caso, quise rápidamente conseguir el libro para tratar de saber a qué conclusión había llegado la Fuerza Aérea sobre eso. Pero bueno, son muchos, ¿no? Claro. Qué loco, porque pensé casos. que ibas a decir algo que veíamos en el cielo, porque hasta este momento por ahí solo Sí. nos imaginamos eso, o cuando vos recién hiciste la intro, también eran todos objetos voladores, y recién dijiste que era una persona medio angelical, buena, sí. parecía... Claro, es que vos pensás que en los años 80, 90 fueron décadas en donde todavía se seguía hablando de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Claro. De encuentros con seres, con entidades. Esto se inicia en los años 50, hay una oleada de ovnis famosa en el año 54 en Francia, en donde había muchos casos de encuentros con seres, ¿no? Con criaturas que asustaban mucho a los testigos. Generalmente eran personas que sobrereaccionaban por un estímulo que no eran capaces de identificar en ese momento, y que, bueno, ese escenario lo completaban con su imaginación. Uh-huh. Digamos también que la imaginación es una gran catapulta a la investigación, al descubrimiento, ¿no? No hay que tenerle miedo a la imaginación. A ver, yo tengo una bien ganada fama de escéptico, porque soy periodista, y los periodistas debemos ser escépticos, porque si no, se nos creemos en cualquier cosa. Bueno. ¿No crees que están entre nosotros? No digo eso, sino, bueno, no, pero al margen de no creer en eso, está bien, por ahí. Pienso que el escepticismo muchas veces es visto como, este es un negacionista, ¿no? Esa es una muletilla, claro, que escucho y digo, no, uno no niega a priori, es eso, ser un mal escéptico. Claro, negar a priori, uno tiene que investigar, ¿no? Para llegar a una conclusión tenés que investigar, documentarte, buscar evidencias, confrontar testimonios. Eso es lo que hace, bueno, lo que deberían hacer los periodistas antes de pronunciarse o contar una historia, ¿no? Incluso para contar una historia periodística, de periodismo narrativo, a uno le gusta incluir aquellos testimonios que le dan más volumen, más color, que tiene, que es un relato coral en donde hay muchos que están participando en la construcción de una gran historia, ¿no? Uh-huh. Para eso hace falta el escepticismo, y por eso digo que ese escepticismo no tiene que renunciar en la imaginación, que la imaginación empuja al descubrimiento, e incluso diría que los grandes descubrimientos científicos antes fueron imaginados o fueron de alguna manera estimulados por antecesores que escribieron cuentos, filmaron películas, pintaron, no sé, cuadros, dibujaron historietas, ¿no? Uh-huh. Y mucho de lo que hoy discutimos acerca de este asunto de los ovnis fue de alguna manera prefigurado por muchos artistas, dibujantes, libretistas, escritores. La ciencia poetas. Ficción también, ¿no? Es como que se adelanta un poco a lo que va a pasar. Ni más ni menos. La imaginación. Entre la ciencia ficción y la teosofía, sí, por ejemplo, que fue una corriente muy importante, una corriente religiosa muy importante de fines del siglo XIX, se junta esa corriente espiritualista con la ciencia ficción, y de alguna manera son los padrinos de la ufología, ¿no? Claro. Porque todo lo que empezó a pasar a partir del año 1947 es un poco consecuencia de aquellos temas, grandes temas que se figuraban, ¿no? ¿Guapología es ahora? ¿Guapología? Ahora sería guapología. Sí, porque ahora se habla de WAPs, que en realidad se habló de WAP originalmente en los documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Nos encontramos con archivos de la CIA, en donde la sigla de los objetos era UAP, ¿no? Antes de que se hablara de UFO, se hablaba de UAP, de
no identificado, unidentified, sino desconocidos. Unknown, Claro. aerial fenómeno, ¿no? Ahí, esos libros que tenés ahí, ¿los trajiste vos? ¿Son de Roswell? Los traje porque son una curiosidad. En el año 95, cuando estalla el caso Roswell en todo el mundo, porque fue un fenómeno global. El VHS de Chiche Helblum en memoria. Todos tienen que recordar, o si son demasiado jóvenes, alguien les habrá contado. Sí. Para buscar más información, para tener además un poco la respuesta oficial, ¿no? Sí. Porque muchas veces uno se ríe de las respuestas de la Fuerza Aérea, que no cree, porque claro, ¿qué va a decir la Fuerza Aérea? Sin haberse tomado el trabajo de enterarse de qué es lo que informaron. En el caso del proyecto, digamos, del caso Roswell, el gran antecedente, el gran, no sé si estaría bien contar qué fue el caso Roswell, ¿no? Sí, contalo. Caso Roswell. A ver. Porque en julio de 1947, un granjero encuentra unos restos de un material que no pudo identificar, que no pudo reconocer, llama a una dependencia de la Fuerza Aérea, van, recogen ese material y desde ese momento, en ese momento se transforma ese evento del hallazgo de estos restos en una gran noticia, porque el encargado de prensa de la oficina de la Fuerza Aérea dice: parece que hemos encontrado uno de los famosos platos voladores de los que se está hablando. Hacía 15 días se estaba hablando de platos voladores, porque se había producido un caso muy famoso que fue el de Kenneth Arnold, que es el que da que origina la historia, digamos, la nomenclatura. Plato volador, flying saucer, nace de la noticia de Arnold, ¿no? Cuando un militar de prensa dice: parece que hemos encontrado uno de aquellos discos voladores de los que todo el mundo habla, ahí se desata la locura de que habían encontrado una nave. Cuando los periodistas se presentan al lugar, cuando técnicos revisan los restos, se dan cuenta que eso eran restos de un globo que no habían podido identificar, pero que era un globo. El caso termina ahí, ¿no? Año 1947. Nunca nadie recuerda más el caso Roswell hasta 30 años después, que un grupo de ufólogos empiezan a revisar aquellas noticias y se dan cuenta de que ahí había habido un encubrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo van a decir que es un globo sonda si era algo más raro? Bueno, en realidad muestran... Un Zeppelin. Muestran rastros de lo que podía ser un globo meteorológico, pero como, claro, no se parecía demasiado a un plato volador, entonces la versión de los ufólogos, ¿cuál fue? Y los cambiaron las pruebas, las muestras. Sí, era más fácil falsificar en esa época. Así es como nace el caso Roswell. Y bueno, pasaron muchos años. En el año 95, por eso traje esto, en el año 95, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos hace una revisión, un poco presionada por el Congreso, por presión del Congreso, hace una revisión, una investigación y llega a la conclusión de que lo que habían encontrado en Roswell no había sido un globo meteorológico, sino restos de un proyecto clasificado de la Universidad de Nueva York y de la Fuerza Aérea, muy compartimentado, por eso no todo el mundo estaba enterado de lo que se trataba, que tenía como objetivo, que se llamaba Proyecto Mogul, y cuyo objetivo era investigar en la alta atmósfera las explosiones nucleares de la Unión Soviética. Querían escuchar, captar la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, el origen el origen del caso Roswell es un poco consecuencia del clima de posguerra que se vivía en esa época. Y de los casos, una vez que vos empezaste a entrevistar, a hablar directamente con gente que decía haber visto o experimentado cosas, ¿cómo fuiste aprendiendo a distinguir qué era en cada caso? Si quizás uno era, no sé, esta persona realmente lo cree, esta persona es un chanta que solo quiere plata. Me imagino que debes haber tenido que ir como afilando eso, ¿no?
Sí, pero en general, o sea, cada vez, digamos, me interesa menos establecer cuánto hay de veracidad en un relato, porque no es fácil darse cuenta en un principio si te están engañando, si te están contando un cuento, si te están contando algo que realmente experimentaron, y al mismo tiempo porque estoy, digamos, convencido de que hay que escuchar a todo el mundo, a todos hay que darle la oportunidad, siempre hay tiempo para pensarlo de vuelta. Generalmente cuando uno descubre que le están macaneando, lo descubre a posteriori cuando confronta ese relato con otros, o con evidencias, o cuando trata de chequear cosas que te contaron. Pero en general yo trato de mantener mi escepticismo en suspenso mientras escucho una historia, porque prefiero creármela, ¿no? En el chat te preguntan por varios casos, ni hablar de Argentina, te preguntan por el Uritorco, a ver qué pensás y qué sabés del Uritorco. Bueno, yo le dediqué mucho tiempo al Cerro Uritorco, sobre todo porque viajé cuando todo esto comenzaba. Esto comenzó en enero de 1986, el 9 de enero de 1986, cuando unos vecinos de la Sierra del Pajarillo, que no es 1 kilómetro y pico del Cerro Uritorco, encuentran en una ladera una huella circular muy grande, de 116 metros por 50 enorme metros, muy grande. Recuerdo las medidas porque con un militar con el que me encontré casualmente ahí, que tenía fotografías aéreas fotografías aéreas de la mancha, de esta mancha, así se le llamaba, la mancha del Pajarillo, pudimos establecer exactamente las medidas. De hecho, las medidas que circulan son las que tomamos nosotros en esa época, en febrero, un mes después. Todo empezó ahí, con la Sierra de digamos, con la mancha del Pajarillo. Todo empezó ahí en el sentido de que eso fue lo que motivó la visita de José de Ser, eso fue lo que motivó las primeras coberturas periodísticas. Si no hubiera sido por las huellas del Pajarillo, probablemente no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió después, a pesar de que ya era un lugar de peregrinaje por algunos grupos de contactados con extraterrestres, entre ellos el de un tal Ángel Cristo Acoglanis. Acoglanis, que era una persona que algunos nombraban en el año 86, cuando yo estuve ahí en el lugar, todavía era un personaje muy misterioso. ¿Cristo se llamaba? Cristo, sí, ese es el segundo Ángel nombre. Cristo. Una figura mística que murió asesinado por su mejor amigo, por un asunto de polleras, pero que había tenido una larga trayectoria. Buena amistad tenía. En realidad a él había tenido como una larga trayectoria mística, y la terminó en el Uritorco, lugar a donde llevaba, a las Sierras del Pajarillo sobre todo, a donde llevaba a mucha gente que seguía su doctrina, que era una doctrina básicamente similar a la de tantas personas que afirman estar en contacto con extraterrestres, y que estos extraterrestres están anunciando mensajes de tipo espiritual. En el Uritorco van como determinadas noches a ver que hay movimiento en el cielo, todavía, ¿no? Todavía. ¿Hay como excursiones? Hay todavía como un efecto residual, como un efecto que quedó, que persiste, porque hay todavía muchos grupos religiosos que mantienen la idea de que se siguen manifestando ovnis en el lugar, y previa paga, porque nadie te lleva a ver platos voladores gratis. Claro. Tengo un amigo que a veces me dice, che, pero no hay manera de ir a ver ovnis gratis. Todos te quieren cobrar, y bueno. Mira, mientras te hagan un asadito, te preparen un fernet, porque viste en Córdoba, entonces. Claro. Igual a mí me llama la atención que muchas veces, muchos casos son en Córdoba, en Entre Ríos, y hace un ratito hablabas de... En Campana, hay mucho en Campana. En Campana hay una especie de isla. Hay algo. Campana. Ella es de Campana. Una isla. La isla del Ojo. Delta. Sí. La del Ojo, sí. Esa que tampoco tiene explicación, y muchas veces se hace. El Ojo es un. Bueno, cuando empezó la historia del Ojo, me contactó el director para
mostrarme de qué había descubierto. Sí, porque el director del proyecto, círculo porque, perfecto. porque lo del ojo es otro efecto residual de un proyecto que se canceló. Se iba a hacer una película en la zona del Delta. Mira. Y cuando, digamos, este director estaba buscando locaciones, había encontrado una gran locación en la zona del Delta, una zona a la que él visitaba con frecuencia. Otamendi, eso. Y cuando él... ¿Qué, cuando segunda él sección? descubre ese... Digamos, cuando él con el Google Maps descubre, porque es así como lo descubre, Sí. se pregunta si no será algo relacionado con extraterrestres. Entonces, bueno, él se comunica con un científico amigo que me dice, Ali, esto es para vos. Me puso en contacto con él. Y así fue como lo visité. Fuimos a verlo a Rubén Lianza, me acuerdo, con el director. Rubén Lianza es el actual director del Centro de Identificación Aeroespacial, que es una persona con mucho conocimiento en general de la identificación aeroespacial, pero también con mucho conocimiento de cosas raras que suceden en el terreno. Y él rápidamente identificó, yo no tenía ni idea de qué se trataba, él rápidamente lo identificó con un fenómeno que se puede ver en otras partes del país, sobre todo en zonas de esteros, que se llaman embalsados. Son desprendimientos de tierra en una zona muy pantanosa que de pronto en lo circular. El círculo se va formando cuando giran, ¿no? Es un trozo de tierra que queda ahí en medio del pantano, pero que por efectos de la vegetación y el viento empieza a girar, y al girar se va creando ese círculo, entre comillas, perfecto, que tanto nos asombra, que estimula nuestra imaginación, pero que bueno, lamentablemente o no, tiene una explicación. Lo pueden ir a visitar. Me parece que estás tapando la información real. Y esta está Es que pasando sí, un chivo de muchos van a campana. pensar. Un chivo de campana, Y está en el dale, Parque Nacional, Ciervo de los Pantanos. Así que pueden ir a visitarlo si quieren. ¿Qué hay, además de ovnis? Hay ciervos. Hay cervitos. Está la No hay abuela de la ovnis. Colo. Yo me anoto para ir igual, ¿eh? Vamos, Está Rowell. podemos hacer un blog para Blender Claro. yendo al ojo. Sí, sí. Alejandro, de los casos argentinos más conocidos, Sí. ¿cuáles? Tengo dos preguntas, dos para cerrar. Una es, de los casos argentinos más conocidos, el del caso Polanco, el de Tucumán, el otro, ¿dónde era? General Rodríguez, no me acuerdo, por acá. ¿Cuál es tu favorito? Uy, Si tenés que elegir uno. mira, mis favoritos son varios, pero hay de Invasores, que es el libro que más me dediqué a revisar los grandes casos clásicos de la ufología argentina. Yo generalmente tiendo a mencionar el caso de Villegas Pecinetti, o Pecinetti Villegas, del año 68, porque fue un caso que impactó mucho en el público, tuvo una enorme cobertura. Los protagonistas desaparecieron, se fumaron, desaparecieron en el sentido de que nadie los encontraba. Se los abdujeron. Nadie daba con ellos, era muy difícil entrevistarlos, y me puse el objetivo, cuando hice Invasores, de buscarlos, hasta que finalmente los encontré a los dos y pude tener una larga charla con ellos y poder reconstruir aquel evento. Fue un encuentro así de madrugada, donde ellos dos salieron a la noche del casino. Ellos trabajaban en el casino en Mendoza, y en medio del camino se encuentran con que el coche tiene un desperfecto, ¿no? Deja de funcionar. Sí. Cuando se bajan a ver qué era lo que ocurría, si podía revisar el motor y demás, se encuentran que había una tremenda nave a unos pocos metros, unos 30, 40 metros del lugar donde se encontraban, de la cual descendieron 5 seres. De esos 5 seres Que venían se del acercan, casino también. ¿No? que no sabemos de dónde venían. Intervienen directamente en la escena, porque uno de ellos empieza a hacer un trabajo en el auto, como un sopleteo, ya estaban paralizados, o dos
sostenían en sus manos un objeto circular que mostraba imágenes del futuro apocalíptico de la humanidad. En esa estamos. En esa estamos. Mostraban la explosión de la bomba atómica, una catarata radiante que es eclipsada por una bomba atómica, que eran temas de la época, convengamos. Cuando esto también pasaba, les pinchan los dedos, la punta de los dedos a los dos protagonistas. ADN. Uno de ellos se escapa, escuchan una explosión, que es la explosión que supuestamente había producido en la nave cuando se iba. Salen de su trance y se van corriendo y bueno, terminan en un hospital, el Hospital Lago Mayor vecino al lugar donde se encontraban. Y bueno, para hacerla rápida, ellos se encuentran con ufólogos, los ufólogos llegan a los periodistas y al otro día estábamos todos hablando, estaban todos, porque yo en esa época tenía 5 años, claro, nada más, pequeño todavía. Hablando de Hace poco tiempo. de eso, hablando de esa gran historia. Y la verdad que para mí reconstruirla tantos años después, sobre todo descubrir que había sido abandonada, habiendo sido un caso realmente tan comentado, claro, incluso citado como el gran caso de encuentros cercanos argentino, fue muy casi tragicómico. La última conversación que tuve con uno de los testigos fue verdaderamente instructiva. Bien. Porque me dijo, esto no está en el libro, ¿no? Sí. Porque es una conversación que tuve con él. Off the record. Después, que una vez que el libro se había publicado, nunca te olvides, Alejandro, que nosotros éramos profesionales del juego y lo seguimos siendo. Espectacular. Hermoso. Alejandro, Bien. ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer actualmente? Bueno, está bien que entren a chusmear a factorelblog.com. Perfecto. Estaría bueno también que si tienen ganas de leer, Invasores ya no está disponible, hay que reeditarlo. Pero Hay que buscarlo. tampoco se puede descargar en PDF Piratealo, de le ningún lado, tira. Sí. ni yo lo tengo en PDF, pero ya se va a reeditar. Lo que sí se puede encontrar es Argentina X, ¿no? Perfecto. Que es el libro que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica. Sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy bueno, por favor. Gracias.